Una cosa Hola, hola. que quedó. Si hay alguna persona que no pudo hacer alguna pregunta porque por ahí no se animó, prefiere hacerla por escrito, en este tramo, que también se van a hacer preguntas, las vamos a elaborar por escrito. ¿Le fueron pasando un papel o se lo irán pasando ahora? Ah, ya está pasado. Bueno, si tienen preguntas que les quedaron pendientes del bloque anterior, háganlas por escrito y si van surgiendo algunas de este bloque, háganlas en el mismo papel que luego las vamos a intentar contestar. Gracias. El papel que les dieron no es una publicidad de la Expo Feria de Plantas y Mascotas, es papel Para reciclado. usar del otro lado. Porque alguien me preguntó, ¿cuándo se hace esto? No, eso es para que escriban atrás, por favor. ¿Está claro? Bien, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte de la jornada, que tiene que ver ya así con directamente con lo que pensamos como el título de la jornada, que es la dimensión cristiana de los saberes. Pero antes quería hacer una serie de aclaraciones. La hojita que está puesta ahí que dice registro de la reflexión está pensado en los bloques que está dividido esta exposición. Entonces la idea es que después de cada bloque yo voy a dejar un par de minutos para que, digamos, puedan reaccionar escribiendo las cosas que se van pensando, las preguntas, dice ahí, completar con preguntas, dudas, interrogantes el texto presentado. Es decir, que todo lo que se vaya pasando por la cabeza lo registro como para tener una cuestión que a veces escrita. A veces que con la exposición uno por ahí hay muchas cosas que vamos pensando y eso a veces no se vuelca o queda en la cabeza de uno. Entonces la idea es que quede registrado para poder pues de alguna forma mejorar el trabajo en grupos. Y también, como decía Vivi, ahí completen las preguntas que están. Y antes de empezar la segunda aclaración tiene que ver el hecho de que los textos que nosotros estamos leyendo y trabajando con Viviana son textos que van a estar en el CD. Por ejemplo, el texto que yo presenté esta mañana, que es esto de la pastoral educativa, una tarea, 2 procesos, 3 opciones, 4 frentes y 5 competencias, es un texto del hermano Santiago Rodríguez Mancini que va a estar en el CD también. Y el texto que voy a presentar ahora también está ahí, o sea que no se preocupen tanto si hay cosas que por ahí no logran anotar, de todos modos lo van a tener escrito, así que me interesaría tanto es que no se preocupen tanto por registrar la presentación, sino que se preocupen por registrar lo que van pensando. ¿Estamos? Bien. El tema que digamos, de esta segunda parte es la dimensión cristiana de los saberes o la presencia reticular del sentido de la vida en las disciplinas escolares. ¿Está? Quizás lo de la presencia reticular tiene que ver con esta presencia en red, en raíces, como en rizomas, en los cuales creemos nosotros que está la posibilidad de pensar la dimensión cristiana de los saberes. Esto es porque estamos convencidos que la dimensión cristiana de los saberes no es un añadido, algo que se pegotea de arriba, algo que uno suelda, ata con alambre o pega con poxipol, sino que tiene que ser descubierto al interior de los mismos saberes que enseñamos. Por eso decimos presencia reticular del sentido de la vida en los saberes, en las disciplinas escolares. De eso se trata entonces el texto de la presentación. La primera afirmación que tenemos que realizar puede sonar repetida, pero no por ello menos importante. Y la afirmación tiene que ver con la cuestión o la pregunta por lo central en las escuelas, es decir, el núcleo. La cuestión tiene que ver qué es el núcleo de la escuela. Y podemos decir que lo central en la escuela es la relación entre las personas. Y ello porque el encuentro entre las personas, la relación que se establece, tiene que estar en el centro mismo de la vida humana. De esa manera, la escuela, en tanto lugar de socialización, es lugar de relación antes que nada. Es una configuración institucionalizada de un conjunto complejo de relaciones entre las personas. Y esto que decimos de la escuela lo podemos sostener de cualquier institución social, con la diferencia que la escuela es la institución social que apunta a la maduración consciente de dichas relaciones, en el marco de lo que conocemos como procesos educativos. Es decir, si tuviéramos que pensar la escuela,
la clave que para nosotros nos parece más pertinente, más fructífera, es la clave de pensarla en términos de relaciones entre las personas. Toda institución lo es. Entre el yo y el tú, la institución juega el lugar de tercero, la regla, la ley, lo que instituye esta relación. Y al final podemos decir que toda relación es un conjunto organizado, sistematizado, complejizado de relaciones. Quizás esta perspectiva es la que nosotros hemos perdido muchas veces en la escuela y que nos permite más bien la escuela como lugar de saber solamente, sí, pero en función de que permite la relación entre las personas, entre las que posibilita la relación entre las personas. Y esta perspectiva me parece que es la que tenemos que potenciar. Pero a esta afirmación primera podemos añadir una segunda. La relación entre las personas es el lugar del encuentro con Dios. Primera afirmación, en el centro de la escuela está la relación entre las personas. La segunda, esta relación entre las personas es el lugar del encuentro con Dios. Digamos, uno podría pensar muchas cosas de esto. ¿A Dios dónde lo encuentro? Y en la tradición cristiana es clarísimo, por lo menos desde el Evangelio, de la experiencia de los primeros discípulos con Jesús de Nazaret, que a Dios se lo encuentra en el hermano, en el otro, y especialmente en el más pobre. ¿Tá? Quizás frente a otras religiones que postulan el encuentro de Dios en la naturaleza, y que me parece que la tradición cristiana también recupera eso, los cristianos priorizamos que el encuentro con Dios es el encuentro con el hermano. A Dios lo encuentro fundamentalmente en el hermano. Entonces ahí está, me parece que es una clave interesante para ir pensando esta dimensión que tiene los saberes. Si en el centro de la escuela están las relaciones entre las personas, esas relaciones entre las personas es la posibilidad de encontrarme a Dios. Y quizás ustedes podrían hacer como memoria, de alguna manera, en qué lugares o en qué momentos encontró a Dios, y seguro que es una experiencia humana en tanto encuentro con otros. Es decir, el rostro de Dios es el rostro del hermano, del otro y sobre todo del más pobre. Y si intentamos articular ambas afirmaciones, es decir, el centro de la escuela es la relación entre las personas y la relación es el lugar del encuentro con Dios, podemos señalar que la relación entre las personas es el lugar de nacimiento de la ciencia, de las artes, de los lenguajes, es decir, de los saberes. La relación entre las personas es el lugar de encuentro, de producción de saberes. Todos los saberes han nacido como lecturas del encuentro de las personas y como potenciación de esos mismos encuentros. ¿Para qué sabemos? Para mejorar nuestra relación, para construir una sociedad mejor, para encontrarnos con el otro. Si no, el saber no tiene sentido. El sentido del saber tiene que ver con que me permite encontrarme con los otros. Y al mismo tiempo, estos saberes que nacen en el encuentro entre las personas, en sus relaciones, son posibilidades para el encuentro con Dios. Lugares que posibilitan el encuentro con Dios. Repito, la escuela, su núcleo, la relación entre las personas, la relación entre las personas es el lugar del encuentro con Dios, y el saber, los saberes, los conocimientos que producimos es una clave para poder leer esos encuentros y a la vez mejorarlos y potenciarlos. Nosotros en la tradición de los hermanos de La Salle tenemos un referente muy importante en nuestro trabajo, que es el hermano Pedro Gil, un hermano lasallano de España, que para nosotros ha sido como un faro en nuestra reflexión. Y él dice una cosa muy interesante. El encuentro humano y su interpretación científica, es decir, el saber, son la puerta de Dios, porque llenan nuestra conciencia o nuestra experiencia de los datos necesarios para recibir a Dios. Ahora bien, quizás podríamos preguntarnos por dónde comenzar. Nosotros decimos que es necesario que el maestro, el docente, el directivo, descubra la primacía de la pregunta en la búsqueda del sentido. Algo que decía hoy Vivi. En vez de priorizar las respuestas, prioricemos las preguntas. Buenas preguntas, preguntas que nos hagan pensar y que nos hagan producir saber para mejorar estos encuentros entre las personas. Y la primacía del sentido sobre los meros hechos. No se trata de acumular datos, hechos, conocimientos, sino que podamos articular algún sentido de eso.
digamos, las teorías educativas se habla, por ejemplo, muchas veces de aprendizaje significativo, y puede ser una vertiente que nos ayude a pensar esto, de capacidad de establecer relaciones entre las cosas que pensamos. Digo, la escuela se garantizaría no porque le enseñamos tantos contenidos, sino porque le ayudamos a los alumnos, y los docentes mismos lo pueden hacer, a establecer relaciones entre las cosas que conocen. Esto es establecer algún sentido, porque si no es la mera acumulación de datos que, como uno sabe, entra y después se va. Digamos, si yo les pidiera ahora que me recuerden todos los contenidos, por ejemplo, de matemática y geografía que yo estudié en el secundario, y probablemente muchas cosas no me acuerde si no soy profesor de matemática o de geografía. Si yo soy profesor de lengua, seguro que las integrales y las derivadas, ¿no? Pero sí, digo, yo puedo recordar aquellas cosas que logré articular como sentido, que me quedaron para después. Lo demás probablemente se haya borrado. Es decir, cuando decimos esta prioridad del sentido y de la pregunta, pensamos en la competencia para el discernimiento como integrador de toda otra competencia que pensamos trabajar en la escuela. Casi sin vergüenza podríamos decir que a los 4 pilares de la educación que nombramos como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, tendríamos que anteponer aprender a discernir. Esto es, establecer relaciones de sentido entre las cosas que aprendemos, como condición de posibilidad de todos los demás aprendizajes. ¿Qué pretendemos con el discernimiento? En realidad pretendemos la construcción de una síntesis personal que ayude a comprender el sentido del tiempo, por ejemplo, la relación entre los datos, lo que permanece y lo que cambia, los vaivenes del deseo, el diálogo difícil con la realidad o el contexto circundante y la propia interioridad, y la referencia a la trascendencia, al horizonte de ultimidad que en la fe cristiana tiene el nombre del Dios de Jesús de Nazaret. El encuentro con el sentido de la vida y de la cultura no equivale al encuentro con ese Dios, aunque coincida con Él. Y aquí va nuestra cuarta afirmación. El encuentro con Dios necesita de la contemplación de la unidad de todo para atreverse a dar nombre de persona al misterio percibido. En pocas palabras, si logramos establecer sentido de las cosas que aprendemos, relaciones, percibir la unidad de todas las cosas que veamos viendo en nuestra realidad, que es cada vez más compleja y cada vez más acelerada y más fragmentada, es la posibilidad de poder encontrar en esa unidad a Dios y ponerle nombre de Dios a ese misterio de la unidad que logramos establecer. En apretada síntesis podemos decir que la posibilidad de la escuela cristiana es la profundización de las relaciones entre los saberes que producimos como escuela y proponemos y la encarnación, entre el eje antropológico de la experiencia humana y el eje teológico de la irrupción del Dios de Jesús en la historia. Con la modalidad de pregunta intentaremos desplegar un trayecto hacia la construcción de esta presencia reticular del sentido de la vida en las disciplinas escolares. En esto quiero ser muy claro. El encuentro con Dios necesita de esta articulación de sentido, con lo cual poder preguntar y poder dar nombre de Dios a ese misterio que percibimos. Quizás hoy una de las cosas que planteábamos era que en nuestra escuela ya no podemos sostener que en toda la escuela todos los directivos, todos los docentes, todos los alumnos, todos los padres de familia son cristianos, ¿no? Entonces en la escuela habrá gente que por ahí logre contemplar, lograr la unidad del sentido que decimos, lograr articular algún sentido de las cosas que va viviendo y no le ponga por nombre de Dios, no reconozca a eso Dios. Y está bien, en el sentido de que es la síntesis que logró armar. Y esa persona será no creyente a lo mejor y reconocerá en la unidad de la vida y de la cultura la presencia de un misterio que no logra nombrar de otra manera. Los creyentes le podemos poner nombre de Dios y en todo caso decir, es el Dios de Jesús de Nazaret que se nos revela en este misterio contemplado. Pero a lo mejor no, y si no es, por eso insisto en este punto, será la persona no creyente y que también ha logrado avanzar en la cultura. Muy bien, después de este breve escarceo, les doy 2 minutos para que puedan escribir lo que pensaron. Donde dice presentación, si quieren anotar, 2 minutos.
8 afirmaciones que presentamos. Lo específico de la escuela es lo educativo, y eso se concentra en los contenidos. Es decir, la escuela como institución de transmisión y recreación de la cultura no es el espacio para el juego, aunque sea importante, para poder crecer en las relaciones solamente. Es crecer en las relaciones, pero de una perspectiva particular que son los contenidos, es decir, los saberes. En la escuela tenemos que enseñar saberes que nos ayuden a mejorar los encuentros humanos. Lo específico de un plantel docente es su ciencia, su saber, su cultura. Si somos docentes, en tanto garantizamos que disponemos de un saber y que podemos diseñar un trayecto educativo para nuestros alumnos. Si no, no seríamos docentes, seríamos cualquier otra cosa válida, pero no docentes. Los que se aproximan a una escuela, aún a una católica, es saber. Es decir, la oferta de la escuela es fundamentalmente iniciación al saber de la cultura. Que lo podamos hacer desde una perspectiva cristiana es válido, pero fundamentalmente si no hay iniciación en la cultura, la escuela no tendría sentido, sería una parroquia. ¿Tá? Es decir, acá intentamos superar que en la parroquia hacemos ciertas cuestiones pastorales que tienen que ver o tienen relación con lo que hacemos en la escuela. Pero la diferencia estaría en que en la escuela yo estoy iniciando en la cultura y quizás en la parroquia estoy iniciando en la fe desde otra perspectiva, no necesariamente el saber. Si la escuela quiere hacer una propuesta pastoral, tiene que ser una pastoral acerca del saber, una pastoral acerca de los saberes. Y acá recuperamos una afirmación que en nuestra reflexión ha sido siempre muy fructífera. Si la pastoral que llamamos educativa no está en los currículos académicos, en las asignaturas, si no está ahí, sencillamente la pastoral no está. Estarían, digamos, con lo que decíamos esta mañana de, por un lado, los contenidos curriculares, por otro lado, lo pastoral. Nosotros planteamos que la pastoral educativa es una reflexión teológica o pastoral acerca del saber que se enseña y no como cuestiones paralelas. Bien, la yuxtaposición entre lo pastoral, yuxtaposición, a mí me gusta usar la frase de un cantante de culto, como decía Viviana Ignacio Copani, que dice atada con alambre, ¿no? Es decir, lo pastoral atado con alambre, así con cinta scotch, con poxipol, pero uno sabe que la conexión es frágil. La yuxtaposición, cuando no es simplemente irrupción o interrupción, no es camino válido para esta pastoral acerca de los saberes. La consideración crítica de las ciencias en este cambio epocal puede ser un camino para hacer posible esta pastoral. Sí, nosotros reconocemos que hoy por hoy estamos en una situación cultural donde hay un profundo debate acerca del sentido de las ciencias y para qué sirven los saberes. Hasta el año 80, por ejemplo, demostraban que el 80%, 1980 estoy hablando, ¿no? Decían que el 80% de las investigaciones científicas en el mundo estaban motorizadas por el complejo militar. Es decir, eran investigaciones que se hacían desde el ámbito militar. Entonces, eso también hace pensar que el desarrollo científico está en crisis en cuanto a qué contenido es válido. Y consideramos que esta situación de crisis es también una oportunidad para pensar desde otro lugar esta pastoral educativa acerca de los saberes. Si quizás durante mucho tiempo la ciencia siguió un camino absolutamente autónomo y la Iglesia y la reflexión cristiana no tuvo un diálogo fecundo con la ciencia, quizás en esta época sea el momento para empezar a hacerlo y quizás la escuela sea un lugar oportuno para empezar a establecer relaciones entre el saber que enseñamos y nuestra propia reflexión cristiana. Ahora bien, el reconocimiento de este cambio epocal implica considerar el contexto pluriconfesional y pluralista que configura nuestra situación presente. Esto tiene que ver con una afirmación que también hacíamos esta mañana con Viviana, en el sentido de que ya no estamos en época de cristiandad. La religión cristiana no es quizás con una presencia significativa en la cultura, y hay muchos sectores en la cultura que se discute el aporte de la tradición cristiana. Creo que tenemos que, en vez de demonizar la situación y escandalizarnos, es decir, añorar tiempos
pasados donde todos éramos cristianos, pensar quizás establecer diálogo con otra gente, no con la imposición o el deseo de convertirlo, sino con el deseo de dialogar y encontrar puntos de acuerdo. Sobre todo poniendo también en cuenta esto que decíamos al comienzo, de que hoy por hoy es una verdad evidente de que en las escuelas católicas o escuelas religiosas no todos somos católicos, no todos, la mayoría. Yo conocía, me acuerdo, trabajaba en una escuela donde yo me eduqué, este colegio que yo les decía al comienzo, donde conocía profesores que me decían, mira, yo no soy cristiano, pero no digas nada porque me van a echar. O sea, tenía miedo de que si el cura, el director en ese momento, que era el padre Quiroga, que a mí me había formado también como alumno, se enterara de esta situación y lo echara, porque él no creía. Y, por otra parte, última afirmación, en este replanteo de los saberes y la reflexión cristiana, hay que reconocer que tenemos que centrarnos en dos ejes, y que en este sentido son las ciencias sociales las que nos aportan un eje interesante para pensar en torno a cómo rearmar el currículum. Sobre todo las ciencias sociales en su dimensión histórica. Es decir, la historia nos permite demostrar que muchos saberes son construidos, nos permiten dar cuenta de que el proceso de construcción de los saberes y qué saberes han predominado, y nos permiten hacer una consideración crítica de esos saberes que enseñamos. Un poco esta idea de que decíamos, si yo reconozco que el currículum es algo constructo, bueno, la historia nos permite dar cuenta de cómo ese currículum se ha ido construyendo y qué factores, qué elementos se han ido produciendo o cómo han incidido ciertas presiones para poder tener el currículum que tenemos. Digo, ustedes, yo por ejemplo en Córdoba me sorprendo, sería en el 9º de EGB, la carga curricular de la materia educación tecnológica es de 8 horas, es la materia más pesada, 8 horas. ¿Tá? Y uno dice, ¿por qué la tecnología de repente aparece como una propuesta? Bueno, evidentemente en la sociedad se valoriza el saber tecnológico. Lo que nos ha faltado quizás es reflexionar críticamente desde la perspectiva cristiana qué significa este impacto de lo tecnológico. Estoy seguro que en ese punto quizás hemos llenado la currícula de horas de clase de tecnología, pero sin saber muy bien qué hacer con eso. Y el otro eje es la teología, y especialmente la cristología, que es la reflexión de la fe sobre la persona de Jesús. ¿tá? Y esto nos parece que son los dos ejes en los cuales tenemos que empezar a trabajar para recuperar la dimensión cristiana de los saberes, en esta línea de lo que decía Viviana, de reconstruir el currículum. La cristología porque sigue siendo la que nos da pista para pensar, en definitiva, cuál es la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. No estoy diciendo cristologías de alta complejidad que nadie entiende, sino que pensemos en términos de reflexión creyente, porque la gran paradoja de los cristianos es, si definimos el cristianismo como seguimiento de Jesús, es decir, conocer su vida y su mensaje, yo les puedo asegurar que la mayoría de nuestros alumnos, por lo menos en la escuela que yo trabajo, no tienen la menor idea acerca de quién es Jesús y cuál es su mensaje. Tenemos retazos, frases, Jesús dijo hay que ser bueno, hay que amar al prójimo, pero nos falta la otra perspectiva más profunda acerca de este Jesús de Nazaret. Podemos preguntarnos cómo reconocer dentro de la producción cultural la dimensión cristiana, cómo hacer para poder desplegar una pastoral acerca de los saberes. En primer lugar, cuando hablamos de esta relación entre la fe cristiana y los saberes, no lo hacemos para limitarnos a señalar errores y desviaciones. Si a veces en la tradición que tenemos estamos muy preocupados por señalar todas las cosas malas que pasan en el desarrollo científico, cosas malas, y no hemos tenido capacidad de dialogar. Insisto en esto que pensar la dimensión cristiana de los saberes implica reconocer una invitación a dialogar con el rico campo de la actividad cultural y poder pensar la dimensión cristiana religiosa presente en la misma cultura. Podemos interrogarnos entonces qué significa la dimensión religiosa cristiana. Un teólogo protestante, Paul Tillich, dice que la religión no es algo aparte de la vida humana, sino la dimensión de profundidad de la vida humana.
Se trata entonces de que en la vida de los hombres, lo último, lo incondicional, aquella dimensión que nos compromete de modo natural, la preocupación última, es la dimensión religiosa. Desde esta perspectiva, lo cultural no es algo extraño a la experiencia religiosa, sino es su dimensión de profundidad, su preocupación última. Y quizás desde esta perspectiva, la preocupación última es que tenemos que pensar cómo dialogar con la producción cultural, con lo que pasa en el campo del saber, de la ciencia, de la lengua, la literatura, la filosofía, la química, la matemática. Esta metáfora de la profundidad se puede expresar como un compromiso incondicional con nuestras opciones fundamentales, en el aspecto ético, por ejemplo, o también como la búsqueda apasionada de la verdad en el aspecto cognitivo, o el anhelo de expresar un significado último a través del arte en el aspecto estético. Con este planteo de reconocer en la cultura la dimensión de profundidad, que es la dimensión religiosa, la división tan cara a la modernidad entre lo sagrado y lo profano o secular se comienza a borrar, a diluir, porque consideramos al mundo, en definitiva al hombre, como el santuario de Dios. La consideración de lo religioso como un espacio eclesial, aislado de la cultura y a veces en claro enfrentamiento, es puesto en cuestión. Por eso podemos decir que la religión se convierte en el contenido de la cultura, y la cultura en la forma de la religión. Religión siempre entendido esto como preocupación última. Y de esa manera la religión como preocupación última es la sustancia que confiere significado a la cultura. Y ahí es donde podemos establecer o empezar el diálogo sobre la dimensión cristiana, religiosa de esta cultura. Podemos sostener que siempre en todas las funciones de la cultura, el hombre palpita una preocupación última. A modo de ejemplo, nos podríamos preguntar en relación a la propuesta del existencialismo. El existencialismo fue una corriente filosófica que surgió en las primeras décadas del siglo XX, que frente a la preocupación de la filosofía en torno a las esencias y las abstracciones, recuperaba el lugar de la existencia humana, del planteo humano. Se recuperaba el lugar de la existencia humana y la preocupación del hombre en el contexto particular que vivía. Acordémonos que sobre todo en Europa estaba toda la cuestión después de la Primera Guerra Mundial y el intermedio entre las guerras. Había habido una crisis muy grande acerca de la capacidad humana de matar a otro, y entonces aparecía la finitud humana, la existencia frágil del hombre, y ahí en ese contexto surgió la reflexión filosófica del existencialismo, que algunos dicen que había una versión atea y una versión religiosa. Pero la pregunta, más allá de si eran religiosos o ateos los existencialistas, podemos hacernos, digamos, ¿qué elementos de esta conciencia humana pueden usarse para la interpretación teológica de los símbolos cristianos? Es decir, ¿qué puedo dialogar con esta cultura? ¿Qué me está diciendo las preguntas del existencialismo acerca de la finitud humana o de la fragilidad humana para pensar una respuesta de tipo religioso? Es decir, frente a este planteo de la filosofía existencialista, uno puede decir, no, pero esos son ateos, son raros, son extraños. Y en vez de decir, bueno, tratemos de dialogar, busquemos cuál es la pregunta que subyace, qué preocupación última encerraba esta propuesta de la filosofía existencialista. Y así podríamos decir con un montón de producciones culturales, la psicología, el psicoanálisis, el marxismo, ¿tá? El tema ahora de la globalización. Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder dialogar con toda esta producción cultural y antes de decir, estamos en un mundo globalizado y tener una visión catastrófica de que esto se va a ir todo lejos, pensar cuál es la pregunta última, cuál es la preocupación humana que subyace a eso, y así podemos establecer un diálogo fecundo acerca de la dimensión cristiana de los saberes. La respuesta no puede inferirse de una pregunta. Se brinda a quien pregunta, pero no se le extrae de él. Y esto es importante, el tema de la pregunta, ¿no? Insistimos en este punto porque nos parece que es central. Es la función de la Iglesia ofrecer alguna respuesta a la pregunta formulada, pero no solo para sí misma, sino también a los que están fuera de ella.
Creo que un gran problema de nuestra tradición cristiana en torno a la cultura y el saber es que muchas veces la Iglesia se cerró al diálogo y no pudo ofrecer ninguna respuesta dialógica, más allá de condenar. Ustedes saben, los que no han estudiado algo de teología, hubo una famosa, no me acuerdo si fue encíclica o carta del Papa Pío IX, que se llamaba el Silabus, que era un decreto que prohibía como ateo al marxismo, al psicoanálisis. Es decir, producciones culturales del hombre fueron, digamos, condenadas de antemano porque eran peligrosas para la tradición cristiana. Y hoy podemos saber que aunque uno puede discutir sin que uno sea marxista, ¿no? Decir que por ahí el análisis marxista del capital, por lo menos en las áreas de las ciencias sociales y de la economía, es un análisis imprescindible, sigue siendo válido por más que sin que seamos ateos ni marxistas, pero como producción cultural es uno de los análisis del capitalismo más eficaces o más profundos que tenemos, ¿tá? Entonces me parece que en este punto, más allá digamos, de decir esto está mal, tenemos que tener la capacidad de dialogar con la nueva situación cultural, con los conocimientos que se van produciendo. Bien, hacemos otro corte de 3 minutos y tienen ahí para completar qué es la dimensión cristiana de los saberes. Unos autores, como puede ser Portillich como protestante, o Marx, o Nietzsche, o Freud, a veces uno puede pensar que entonces, ¿cómo? Esta gente no es cristiana. Digo, estas cuestiones no nos alejan de nuestra fe, en absoluto. Estas cuestiones nos permiten pensar si Nietzsche quiso matar a Dios o fue medio profético el hecho de su anuncio sobre la caída de las instituciones, porque en la modernidad Dios era todas las instituciones y además el Dios de los cristianos. O es como pensar si es un versus racionalismo-empirismo, qué sé yo. Y si esas cosas no nos quedaron como resabio positivo para la educación. Digo, para intentar mirar desde todos los lugares para generar sentido y también para que ustedes puedan reconocer que en nuestra experiencia el proceso de desarrollo de estas cuestiones las vamos haciendo realmente tratando de desprejuiciarnos en las lecturas de todas estas personas y tratando de ver cuáles son los mejores aportes. Me parecía importante decirlo, por eso le dije a Mario, sobre todo por los comentarios o las afirmaciones que él hacía recién y ahora último en cuanto a Marx y el Capital, por ejemplo. Bien, vamos al punto 3. La pregunta del punto 3 es, ¿qué escuela, qué saberes? Sí. Comenzamos con una hipótesis acerca de la necesidad de comprender el lento caminar de la historia para poder entender mejor nuestro presente. La escuela que tenemos, con la organización del saber y de la convivencia que le es característica, es fruto de este desarrollo histórico. La escuela que tenemos, si bien uno puede sostener que siempre hubo educación, tiene una historia demasiado reciente, podríamos decir de sus últimos 350, 400 años. Porque si no, corremos el riesgo de que la escuela nos quede como una fotografía o imagen congelada que obture la posibilidad de revisar sus posibilidades de cambio. Es decir, recordar de dónde procede nuestra situación nos ayuda a comprenderla. Pero sobre todo, nos hace preguntarnos por sus posibilidades de enriquecimiento o incluso de cambio. Porque la historia se hace con el juego de lo que los hombres perciben y lo que la realidad es. Así, suele darse la circunstancia de que una situación concreta puede tornarse como algo vivo y válido para sus contemporáneos, cuando de hecho ya es pura inercia, impulso de algo que vivió en tiempos anteriores. Poco a poco, inexorablemente, sus contemporáneos irán percibiendo que sus palabras y sus normas estaban muertos hace ya tiempo. Entonces, un poco a remolque de los acontecimientos, se pondrán a examinar su historia. Podemos esbozar un intento de planteo inicial situando el nacimiento de esta escuela, la escuela moderna, en la alianza entre la razón ilustrada, la racionalidad y el mercantilismo, alianza que podemos situar en el siglo XVII, por eso decíamos de los 350 a 400 años. El nuevo orden que surgió en Europa fue marcado por el nacimiento de la burguesía.
En definitiva, se trató de una aplicación de la racionalidad, del orden de la razón, a la organización social. Este movimiento implicó un cambio de acento. La pregunta por el sentido, por el ser mismo de la realidad, que venía hasta ese momento predominando en la cultura, fue abandonado por la pregunta acerca del cambio, de cómo transformar. La verdad dejó de ser referida al sentido para pasar a constituirse en relación a la exactitud y a la claridad. Y la prueba está, digamos, de alguna forma que en el conocimiento científico que promueve esta escuela burguesa moderna que tenemos, siempre hablamos de exactitud y claridad y nunca hablamos de sentido. Es verdadero aquello que es exacto y claro. Lo que puede ser incluso, digamos, desde la perspectiva del positivismo que conocemos como filosofía de la ciencia, es solamente verdadero aquello que es comprobado empíricamente por experiencia, en laboratorio. Y lo demás podrá ser poesía, pero no verdad. En este aparente orden o evolución hacia el progreso, la sociedad comenzó a volverse un tanto autoritaria, porque el autoritarismo de tipo metafísico religioso fue sustituido por el autoritarismo moderno, basado en la ciencia y en la deducción lógica, lo que decíamos anteriormente. En la constitución de nuestra escuela pasó esto, digamos, pasamos a sostener que lo verdadero está en la ciencia y en la deducción lógica, y ciencia el modelo de las ciencias naturales, aquello que puede ser reproducido por experimento y comprobable por otros. Esto nos ayuda en nuestro tema y de una forma clave. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollo de la ciencia es dialéctico, es heterodoxo. Esto implica reconocer que en su desenvolvimiento hay momentos que son inexplicables. No todo es absolutamente controlable y racional en el progreso científico. La historia muestra que todo se desarrolla en movimientos convergentes y divergentes. Hay siempre, para empezar, una situación en la que se acepta lo convencional. Todos viven convencidos de que la realidad es como se la interpreta y organiza. De pronto, en el seno y como fruto de ese mismo espíritu convergente, aparece la divergencia. Todos se sobresaltan ante el disparate lógico. El disparate, sin embargo, se revela bien pronto como más acertado que lo tradicional, y entonces el ambiente lo incluye en su criterio, su verdad, dando lugar a una nueva convergencia. Ejemplos en la historia de la ciencia hay montones. Podríamos situar a Galileo, podríamos situar el descubrimiento freudiano del inconsciente como, digamos, como modelos donde lo que se compartía como racionalidad científica en un determinado momento es puesto en cuestión y parece que todo el mundo se escandaliza, pero al final terminamos aceptando la verdad de este nuevo paradigma, ¿no? Es decir, todos estábamos convencidos de que la realidad era así cuando nos viene a decir, pero hay otra cosa que está más allá, y al comienzo la reacción es de sacudida y de no entender, hasta que nos damos cuenta que el nuevo enfoque es adecuado. Si uno toma, por ejemplo, el modelo de la física cuántica, estoy diciendo algunos ejemplos de saberes distintos a la psicología de la historia, pero hasta digamos, o el modelo de la física de Newton, que decía que todo se medía en dos categorías, espacio y tiempo, y cuando nos dicen que hay una tercera dimensión o se complejiza la cuestión del espacio y tiempo, y que para las grandes distancias o para las pequeñas distancias la propuesta de Newton no es válida, y entonces todo el mundo empieza a moverse, porque no sabemos qué está pasando. Pero son cuestiones que en el desarrollo científico no es todo homogéneo, no todo uno sigue tras otro, y que hay divergencias, convergencias, hay crisis, y esa es la posibilidad también de pensar algo nuevo. En otras palabras, el progreso científico no sigue la aplicación a ultranza de la lógica deductiva, sino que implica siempre una ruptura con las premisas para poder ensayar nuevas conclusiones. Pero una condición más: este salto o ruptura siempre ha sido llevada a cabo por hombres con una capacidad de contemplación que los llevaba a mirar la vida en profundidad, poniendo en cuenta sus propias representaciones. El caso de Einstein, por ejemplo. Podemos decir que la ciencia tiene corazón de misterio. Esta capacidad de contemplar lo que está pasando más allá de lo que estamos todos sosteniendo en un determinado momento, e ir más allá de eso para poder producir de alguna forma algún cambio o revolución científica. Lamentablemente, y esto me hago cargo de lo que digo, en este desarrollo de la ciencia, la teología nunca pudo establecer un diálogo fructífero.
predominaron lo que nosotros decimos como cristianismo apologético, aquel cristianismo que intentaba demostrar la racionalidad del dato revelado. Apologético era, la tradición teológica que remarcaba, que trataba de demostrar que más allá de todo el dato revelado era racional. O pietista, limitado simplemente a la cuestión de recomendaciones de la vida espiritual individual. Y no pudo dialogar con todo este movimiento que podemos llamar como ilustración. Aquellos profesores de historia y filosofía conocerán el momento de ilustración y que quizás en estos últimos 350 años no hemos podido dialogar. Fíjense como el caso paradigmático, no sé en qué año, pero en el año 2000, recién en el año 2000, el Juan Pablo II dialogó con Galileo y lo perdonó. Pero habían pasado 350 años. Digo, este es mi opinión personal, pero evidentemente nos faltó capacidad de diálogo. Más allá de que si estuvo bien o Galileo, si era cristiano o no cristiano, podemos discutir un montón y podemos estar horas. Pero recién, muy recientemente, digamos, la Iglesia Católica y su reflexión teológica, y yo me hago cargo de eso porque soy cristiano y católico, pudimos dialogar, pudimos reconocer que, bueno, la Iglesia se equivocó y pidió perdón a Galileo. ¿Tá? Cuando nos habíamos tenido que Galileo por decir que la Tierra no era el centro del universo, cosa que hoy se nos cae de maduro, fue casi amenazado de muerte. ¿No? Bien. Por ello, y yo digo que estas consecuencias de la falta de diálogo las seguimos viviendo hoy en día. Otro ejemplo, nosotros frente a digamos, a ver un ejemplo de verdad. A mí cuando era chico me decían que la fe funciona cuando la razón no alcanza. Entonces me decía mi catequista de comunión, dice, bueno, pero esto que no lográs entender no importa, hay que creerlo. ¿No? Si no lo crees, no lo entendés, créelo. O sea, este acento, esta oposición entre razón y fe llevó a pensar esto, digamos. Hay ciertos puntos pero esto hay que creer. ¿Tá? Y me parece que este enfrentamiento no provocó un verdadero diálogo. ¿Tá? En realidad nosotros teníamos que pensar de alguna forma que yo estaría más en la línea de un gran teólogo de la época medieval que fue San Anselmo, que decía, creo para entender y entiendo para creer. ¿Tá? Es decir, que algo no sea racional no quiere decir que sea posible poder dialogar. Digo, que algo sea racional no quiere decir que no puede dialogar con la fe cristiana, y que el diálogo de la fe cristiana con la razón, con la ciencia, no es un diálogo condenado de antemano, y que tengo que tener la capacidad de dialogar. Hace poco... no sé si ustedes se enteraron, digamos, a mí otra de las grandes figuras de la Iglesia, un gran teólogo que está viejito ya, que es el cardenal Martini, dijo algo muy interesante con respecto a toda la cuestión genética y de todo el aspecto de la reproducción genética, de la clonación, del tema del aborto terapéutico. Y él dijo una cosa muy interesante. Antes decía que cuando la ciencia hay ciertos desarrollos científicos que se producen zonas grises, es decir, novedades que hacen que uno tenga zonas grises en el sentido de que no está claro si es blanco o negro, hay que ser muy cuidadoso antes de emitir juicio condenatorio. ¿Tá? A mí me parece que en muchos aspectos del desarrollo de la ciencia tenemos que tener mucha más humildad y más respeto para decir, antes de condenar, tenemos que tratar de ver qué es lo que está pasando. Porque una vez que uno condenó, ya es muy difícil dialogar. ¿Tá? Por ejemplo, voy con un ejemplo polémico, pero yo sé que, bueno, digamos, hoy, por ejemplo, el tema de la iniciación sexual de nuestros jóvenes. ¿Tá? Las encuestas en Argentina no tenemos encuestas confiables, pero están indicando, no son encuestas confiables, indica que más o menos el 60% de la población adolescente ha iniciado su vida sexual antes de los 17 años. ¿Tá? Y sin embargo nosotros seguimos diciendo que hay que llegar virgen al matrimonio. No estoy diciendo que no sea verdad esto y que tenemos que seguir promoviendo la virginidad y el inicio de la vida sexual después del matrimonio. Pero también tenemos que dialogar con estas nuevas situaciones. Porque yo no le puedo decir a un chico que inició su vida sexual, lo que vos viviste es malo, está mal. Tengo que aprender a dialogar y acompañarlos desde esa realidad que tiene, porque si no lo estoy negando que parte de su experiencia se la borro y lo condeno. ¿Tá? Quizás nosotros es un tema polémico, por ahí ustedes no comparten este planteo conmigo, no les estoy pidiendo que lo compartan, es incluso para dialogar, yo lo ofrezco como oferta de diálogo,
pero también tenemos que tener una respuesta. Si las estadísticas nos dicen, y yo puedo decir que estaría casi seguro de eso, que el 60% de nuestros adolescentes inician su vida sexual antes de los 17 años, tenemos que tener alguna palabra sobre eso, una palabra de diálogo, no de condena. Es como si dijera, un chico viene a contar, mira, tuve relaciones, no, eso está mal. Tuve relaciones con no, está mal. No y no. Digo, las posibilidades de diálogo se acortan. No estoy diciendo que sea, no, está muy bien, seguí. ¿Está? No estoy diciendo, seguí nomás, meta. Ustedes saben que bueno, entienden esto, digo, porque si no es como que estamos viviendo experiencias humanas que sí no sean las ideales, o igual digo, si tengo matrimonios rearmados, padres que, bueno, hay que dar una palabra de esperanza y de diálogo, sin, digamos, no decir está todo bien, pero tampoco decir está todo mal, andate, porque si no, yo sé que ese chico jamás me va a volver a contar nada más, no va a volver a preguntar nada más porque sabe que toda su experiencia que está viviendo queda fuera, está out. Una cosa, ¿puedo? Perdón, ¿no? Pero se mete con un tema polémico que se embrome. No, digo que también a veces pasa con los chicos, yo porque tengo quintos años, ¿no? Y la otra vez uno me dijo, lo que pasa es que vos no sabés lo que es haber nacido junto al virus del SIDA. Y tiene razón. Yo cuando nací no existía el SIDA. Y no tenía idea lo que era relacionarme en una situación de pulsión vital sabiendo que allí mismo podía encontrarme con la muerte. Esta relación, ellos la conocen desde que han nacido y han tenido que poder entender, vivir de esa forma. Entonces, en el mismo marco de lo que me tocó a mí hablar, que es lo contextual, muchas veces poder pensar qué les pasará a ellos con eso que es vida y muerte en el mismo instante, con lo que conviven desde que han nacido, cómo vivir con eso y qué decir con eso. Cuando es cierto que uno ya lo dice desde otro paradigma, con otra estructura familiar, mental, ¿no? No es lo mismo nacer ahora que haber nacido cuando nacimos nosotros. Y desde allí configurar todo el marco de relaciones y de posibilidades para vivir. Y bueno, esto sí que decía Mario, el decir no está bien no quiere decir que está mal, ni viceversa, sí poder dialogarlo y discernir. Bien, entonces concluimos este punto, ¿qué escuela, qué saberes? Diciendo que la escuela, que es fruto de una historia, tiene que reconocer en su construcción institucional, curricular, que esta ciencia también ha cambiado y posibilidad de diálogo con los saberes. Y que quizás el planteo de verdad tiene que ser como exactitud o como claridad, tiene que ser recuperado desde la verdad como sentido. Bien. 2 minutos más, anoten sus preguntas, críticas, dudas, interrogantes y seguimos. Porque ya está induciendo la respuesta. Para responder esta pregunta es preciso hacer una salvedad. Es hora de empezar por los plurales. Como fruto de nuestra herencia individualista moderna, quizá tengamos que superar nuestros planteos que empiezan con el sujeto aislado, con el tan famoso y no reconocido yo, para empezar a descubrir pertenecientes a un cuerpo, a un nosotros. Pasar de una antropología de la autonomía, de mi preocupación individual aislada, a una antropología de la pertenencia, que me descubro persona dentro de una comunidad, dentro de un grupo que me da sentido. La dimensión comunitaria de nuestra propuesta puede aparecer en primer lugar como una transversalidad que por momentos no ha sido explicitada suficientemente. Da la impresión que los desafíos de la tarea nos hacen mirar cuestiones que, si bien son importantes, tienen que ser relacionadas con este proceso de construcción de comunidades. Desde este punto de vista podemos sostener claramente que todo el proceso del trabajo sobre la dimensión cristiana de los saberes es un trabajo fundamentalmente comunitario. A veces en nuestras presentaciones parece que se filtra la idea de un docente trabajando solo sobre sus contenidos, y de lo que se trata, más bien, es de una comunidad de docentes que reflexiona y construye esta dimensión. Al respecto, considero que la formación de equipos de trabajo o departamentos puede ser un camino de inicio, pero es claramente insuficiente.
Y de esto tenemos demasiadas experiencias para pensar que la sola formación de los mismos, es decir, de los equipos, es garantía de un proceso colectivo de reflexión y de acción. Es más, avanzando en esta línea, podríamos afirmar que solamente la constitución de comunidades de construcción curricular hace posible reflexionar sobre la dimensión cristiana de los saberes. Construcción curricular para destacar el carácter de elaboración o constructo que todo trabajo sobre el currículum comprende e implica. Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la formación de comunidades con nuestra tarea como educadores? O afirmar, para que pueda seguir enseñando no es necesario que forme parte de una comunidad, solo basta que nos pongamos de acuerdo en qué queremos enseñar y listo, y después cada uno se la arregla. Para comenzar a pensar en clave comunitaria, les recupero una afirmación del hermano Pedro Gil, este hermano que yo citaba al comienzo. La educación es una iniciación en la comunidad. Y esta frase se constituye como un faro que nos orienta hacia dónde seguir caminando. Otra afirmación polémica. La oferta de sentido que constituye la vida cristiana es para los adultos. Y si la conducción escolar no es al mismo tiempo pastoral de los educadores, no será posible sino en muy contados casos la síntesis fe, vida, cultura en los alumnos. Es la comunidad de docentes la que da testimonio del encuentro con Dios en la cultura y posibilita así esta síntesis para los alumnos en tanto oferta de sentido. Es decir, creo que en este punto nosotros tenemos mucha tradición de equipos de trabajo y quizás nos está faltando es formar comunidades de reflexión conjunta, que puede ser el trabajo en equipo la base, el inicio, pero si nos quedamos solamente con eso, nos parece que no avanzamos demasiado. Comunidad como espacio donde uno comparte la vida y la reflexión sobre lo que enseña, es decir, compartimos la vida en tanto persona y compartimos lo que enseñamos en tanto docentes. Y que solo si tenemos comunidades de docentes que reflexionen sobre la dimensión cristiana de los saberes, en sus saberes, es posible que testimoniemos eso, esa síntesis de fe, cultura y vida a nuestros alumnos. Si nosotros no podemos encontrar esa síntesis, si no podemos articular ningún sentido en torno a la fe, la cultura y la vida, difícilmente, casi imposible, podamos acompañar a los alumnos a que lo hagan. Entonces, también esto es para pensar que quizás la pastoral educativa es una pastoral de educadores en primer lugar. Y tiene que serlo para constituir comunidades que sostengan esta reflexión. Porque insisto en esto, si yo no lo logro hacer, muy difícilmente pueda ayudar a los alumnos a hacerla. Si no, seríamos como el Evangelio, ciegos que guían a otros ciegos. Y ninguno logra articular ninguna reflexión sistemática. Y creo que la garantía de la comunidad del otro que me ayuda a mirar la dimensión cristiana de los saberes es lo que me puede sostener en esta búsqueda, en esta reflexión. Bien, 2 minutos más. Vivi me dice que, que en la columna que donde dice quién es, ahí pongan sus preguntas, ¿no? Vamos a cantar todos juntos, gracias. Otra. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Seca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios
es que una garra me araña esta suerte. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. El último punto de la exposición tiene que ver con la pregunta clásica y nunca bien ponderada, ¿cómo? Acá viene el secreto. A partir de la propuesta presentada queremos destacar el proceso que nos ha llevado a profundizar en la dimensión cristiana de los saberes. Para ello les propongo considerar dos operaciones de subjetivación en la construcción de la dimensión cristiana de los saberes. Por operación de subjetivación entendemos, aquellas estrategias que me permitan asumir mi posición como persona, como sujeto, frente a los contenidos escolares que enseñamos. Creemos que no es solamente una cuestión de trabajo, sino es que nos posicionemos desde otro lugar acerca de los saberes que enseñamos y por eso le llamamos operación de subjetivación. Es otra forma de ser docente de alguna manera. Hay que aclarar también que esta operación de subjetivación que proponemos se hace en oposición a otras que podemos llamar naturalización del contenido. ¿Qué entendemos por naturalización del contenido? La presentación del contenido en forma de enunciado, desprovisto de cualquier consideración histórica o referente al contexto del surgimiento de dicho contenido. Es decir, como si yo dijera, por ejemplo, y enseño Revolución de Mayo porque, bueno, hay que enseñarla. ¿Y por qué? Y no sé. Es decir, hemos enseñado matemática, logaritmo, enseñamos física cuántica y como cosas que van poniéndose en relación a otras, pero sin entender cómo llegó a ser un saber importante para ser enseñado en el currículum. ¿Por qué ese contenido apareció en el currículum de la escuela y qué historia tiene ese contenido? Esta operación de naturalización, este hecho de que es natural y se enseña porque ya me lo enseñaron. ¿Tá? Uno podría decir que hay una forma de leer la historia, por ejemplo, qué sé yo. Uno puede leer, yo ayer tuve el acto de San Martín en la escuela una escuela que yo trabajo, no en La Salle sino otra, y les cuento, es medio polémico el acto, pero en realidad yo recuperé para el discurso de San Martín, una carta de San Martín, recuperé un discurso del presidente Salvador Allende chileno, recuperé un discurso del Che Guevara y recuperé un discurso del subcomandante Marcos, el del movimiento revolucionario de Chiapas. Y puse como discursos de la libertad de América Latina, porque era una forma de decir, bueno, San Martín lo que soñó, su sueño de libertad, no fue un sueño, no fue una cosa que terminó y ya es del pasado, sino que fui recuperando otra gente, otros latinoamericanos que habían postulado, promovido la libertad de los países de América Latina, tal cual fue el sueño de San Martín. La carta que yo recuperé que le dirige al brigadier Castilla tiene que ver con esto. Dice, yo en mi vida dice dos cosas. Nunca quise mezclarme con los problemas de Buenos Aires porque él no quería venir a Buenos Aires con su ejército para pelear contra otros hermanos suyos, sino que quería pelear contra los españoles. Y digo guerra, no, tomó armas, no fue que fue españoles, déjenos libres, no, peleó por eso, peleó. Entonces luchó
y mató, digamos, no sí mató él, pero peleó por eso. Y creo que la otra cosa que dice San Martín, yo siempre soñé con que los estados americanos fueran independientes. Y mi tarea fue que lograr su independencia y que construir ejércitos para sostenerlos en esa libertad. Entonces, yo no les dije que Che Guevara es un santo, ni que el comandante Marcos es lo mejor que hay, ni Salvador Allende es la única persona válida en la historia de Chile, pero dije que eran discursos que sonaban, que impulsaban la libertad a su modo, con errores y aciertos. No estamos canonizando a nadie, pero sí era recuperar. Los chicos me lo agradecieron, realmente me dijeron, nunca habíamos pensado que el Che había tenido que ver con San Martín. Yo digo, no es que el Che sea igual que San Martín, pero digo, alguna relación se pudieron establecer. Me peleé con alguna profesora de historia después, dialogué con otra profesora de historia que estuvo muy contenta, pero me parece que, digo, de última, yo le decía, yo no le estoy diciendo que sostengan, no es una verdad histórica que sean los únicos, digamos, discursos sobre la libertad, pero me parece que era una forma distinta de contar el acto de San Martín, como diciéndole, y San Martín liberó cruzó Chile en caballo, el caballo blanco, liberó a Chile y después viajó a Perú, y como con una historia que no tiene, a ver, pero ¿cómo? ¿En qué ambiente, digamos, en qué contexto histórico se movía? Entonces yo digo, a veces naturalizamos los contenidos como que el discurso, y los chicos saben que San Martín cruzó los Andes, fue a Chile, Perú, pero eso. Y creo que lo de San Martín hay que poner en un proyecto de emancipación del dominio colonial español. Y un alumno me decía, y bueno, también había que pensar liberarnos del dominio colonial norteamericano. Todo eso no lo dije, pero su reflexión había sido en esa línea. Quizás nuestra independencia, no somos tan independientes como decimos ahora, porque sabemos que las condiciones económicas y políticas las siguen dictando los otros centros de poder. Eso lo dijo un alumno. Y a mí me pareció interesante. Bien, ¿qué dos operaciones proponemos? Una se llama narrativizar o historizar el contenido, y es la que corresponde al eje histórico. ¿En qué consiste? En desplegar la naturaleza narrativa, contar los saberes que enseñamos desde una triple mirada que proponemos como caminos posibles. Una mirada sociológica bosqueja una comprensión centrada en cómo el conocimiento se ha ido construyendo socialmente. Esa es la mirada sociológica, es reconocer en esta sociedad que tenemos cómo se ha ido construyendo el saber. Yo podría enseñar, por ejemplo, física nuclear, dentro del equipo Viviana, sí, hizo una reflexión sobre la física nuclear y la situó en el surgimiento de la guerra atómica, digamos, de la guerra mundial y el contexto de producción de un arma que matara. Y me parece que hablar de la física nuclear, de la fusión y de la fisión, teniendo en cuenta para qué fue hecho, es mucho más rico que decir solamente cómo se produce la fisión o la fusión nuclear. ¿Tá? Decir eso, estoy diciendo cómo fue gestado, en qué sociedad, al servicio de qué intereses se produjo ese saber. La mirada epistemológica proporciona elementos para poner de relieve otro ángulo del problema, referido a la lógica de construcción que se ponen en movimiento en la producción de conocimientos. Es decir, dentro de cada ciencia en particular, qué aportes a veces se ha producido para incrementar los niveles de conocimientos y qué aporte, digamos, qué desarrollo dentro del conocimiento del área posibilita una mirada distinta, epistemológica, sobre los procesos de construcción de saber. Y por último, una mirada a la historia, que se intenta ver cómo se han dado los procesos ligados a la producción de representaciones sociales acerca de lo que decimos que enseñamos. Es decir, una mirada histórica, reconstruir la historia de ese conocimiento, una mirada sociológica que tiene que ver con en qué sociedad se construye ese conocimiento, y una mirada epistemológica que tiene que ver cómo se ha construido el saber en ese campo disciplinar. Por ejemplo, podríamos citar el gran avance frente a Galileo. El hecho de disponer de un telescopio para poder experimentar y observar las estrellas facilitó muchísimo el conocimiento, ¿no? Es un desarrollo que antes Aristóteles no disponía de semejante elemento tecnológico para poder observar los planetas, entonces sus deducciones eran desde ahí. En cambio, hay ciertos saberes que se producen, ciertos movimientos dentro de cada campo disciplinar o cada ciencia que a veces hace avanzar el saber y que no tiene que ver solamente con la historia o la sociedad, sino tiene que ver con un avance al interior del conocimiento.
La segunda operación, y acá yo digo en este punto, es al narrativizar e historizar el contenido, ver cómo se ha construido el conocimiento, es la capacidad yo puedo discernir, puedo producir preguntas. ¿Tá? Puedo decir qué saber estaba en juego, cómo se ha construido el saber, relevar preguntas interesantes para nuestra reflexión. Y la segunda operación que yo llamo discernir y asumir preguntas, que corresponde al eje de la cristología, que tiene que ver con este hecho. Si yo puedo levantar preguntas sobre el saber, puedo responder de la tradición cristiana. Y la respuesta de la tradición cristiana es una respuesta entre otras posibles. Es proponer de alguna forma, para trabajar la dimensión cristiana, una estructura de diálogo. En mi reflexión sobre los saberes, sobre mi campo disciplinar, que yo conozco, puedo descubrir la historia de ese saber, puedo descubrir la sociedad que estaba detrás de eso, puedo descubrir cuál es el estado de la ciencia en ese momento, y de ahí en más puedo levantar preguntas, ¿tá? Para producir algún tipo de respuesta desde la tradición cristiana. La teología siempre se ha manejado con este doble eje, relevar preguntas y responder. Por ejemplo, si yo pudiera decir, en lo que yo decía al comienzo de la pregunta del existencialismo, preguntar si el hombre es una pasión inútil, yo desde la tradición cristiana puedo responder a esa pregunta, y sin decir que la pregunta está mal. No, porque esa pregunta está mal, no se puede. No, sí. O si Dios ha muerto, como dice Nietzsche. Bueno, a ver, la respuesta puede ser, ¿cuál es el Dios? Pensar en qué Dios ha muerto cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, y no pensar que Nietzsche se dirige al Dios en el que yo creo y que yo creo que está vivo. Es decir, esta forma de preguntar y responder, de dialogar, me parece que es la forma de trabajar sobre la dimensión cristiana de los saberes. Es problematizar los contenidos que enseño, las cosas que yo trabajo, para poder levantar preguntas. Bien, 2 minutos y terminamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia esteño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile.